Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo les va? Hola, Aquí estamos de nuevo para nuestra conversación, semanal. conversación semanal. Y bueno, ya saben que pueden estar vamos a poner aquí que sí, etiquetar a Max. Es que me está diciendo que se etiquete. No sé si le di o no. Es que estoy probando esto, aparte con la izquierda, porque ya saben que ando jodido de la mano, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos queriendo Fer, recuperar todo el tiempo, ¿no? Gracias por Angie, vernos de diferentes lugares. Muy bien, hay muchos que nos están viendo. Benedicta. Perfecto, gracias por vernos en este día. Vamos a estar Max y yo de nuevo platicando y tratando de responder algunas preguntas. Nada más diciendo primero gracias a todos los que nos ven, tanto en las diferentes ciudades y estados de la República Mexicana, Ajá. como los diferentes países, porque pues, nos ven de diferentes lugares, desde España, por ejemplo. José Luis, qué bueno que nos ves. Es José Luis. José Luis. Sí. Pues qué bueno que nos ven desde España, desde diferentes países, nos ven desde Colombia, ahí Elizabeth nos está diciendo, Perú también, Brasil, sé que nos ven en Argentina, en Estados Unidos también. Qué bueno que nos ven en muchos diferentes lugares y que aprovechamos esta tecnología para podernos comunicar un poco. Y el día de hoy, bueno, ya saben que son cosas muy breves porque esto, pues para que se vuelva interesante, tenemos solamente unos 20 minutos. Max y yo tenemos planeado hacer tres cosas. La primera, contarles un poquito de fenomenología en general, porque hemos tenido muchas preguntas en torno a la fenomenología. Entonces quizá haya algunas dudas con respecto de qué es eso, etcétera, y que todo el mundo que nos escuche o nos vea, pues esté más o menos enterado de por qué vamos, ¿no? Y después hablar de tres preguntas que nos han hecho y que quiero empezarlas a semblantear. No sé si nos dé tiempo de hablar de todas ahorita, pero la próxima vez sí. ¡Qué alegría, José Luis! Entonces, tenemos tres preguntas. Uno, nos hicieron la pregunta de fenomenología del género, que la debemos desde hace 2 semanas. El amor. Fenomenología, no, pero primero de la sexualidad. Y luego una persona hacía una pregunta que decía que si era posible, decía la pregunta, si era posible desde la posición fenomenológica elegir a quién amas. Esa era la pregunta, me parece interesante, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver hasta dónde llegamos con todo esto, pero pues ya saben que si tienen alguna otra pregunta o comentario, háganosla y esperamos alcanzarla a ver en este momento y si no, para dentro de 8 días poderla incorporar en nuestra conversación. Va. Entonces primero queríamos hablar sobre fenomenología en términos generales. A mí me gustaría decir dos cosas, no sé tú qué quieres agregar también más, pero a mí me gustaría decir que no olvidemos que cuando hablamos de fenomenología no podemos estar, no nos referimos a un conocimiento o una perspectiva unificada, que en realidad hablar de fenomenología tendríamos que ponerle la S plural después. Son muchas fenomenologías, primero. Segundo, ¿qué es eso? ¿No? Porque es una palabra medio extraña. Bueno, la fenomenología o las fenomenologías son formas de acercarnos al conocimiento, formas de acercarnos a conocer, a saber o a acercarnos a relacionarnos con el mundo. En el Círculo de Estudios en Terapia Existencial o en la Escuela o Movimiento Mexicano de Terapia Existencial, ¿no? Nos gusta, mira, nada más dice, compartan información sobre la maestría. Ese es un tercer objetivo que les vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de fenomenología en general, un poco de estas preguntas, y el tercer objetivo es hablarles un poquito de lo de la maestría que nos preguntan. Bueno, lo que queremos decirles primero con respecto a esto de fenomenología es que estas formas de conocer entonces son como un método, ¿no? Pero en la perspectiva de la escuela mexicana, nos gusta hablar de fenomenología en tres sentidos. Es lo mismo que en otros momentos, en otros lugares hablan, es nada más la manera que tenemos nosotros de explicarlo, la manera que tenemos de lenguajearlo, de hablar sobre esto. Entonces, nos gusta decir que la fenomenología puede ser entendida en tres aspectos. Primero, como una cosmovisión, es decir, como una manera de entender, como una manera de ver las cosas. Segundo, como una actitud, es decir, una manera de estar frente al mundo, frente al otro, frente a la otredad, frente a nosotros mismos. Y también, tercero, propiamente, un método de aproximación a la realidad. Eso sería la fenomenología, estas tres cosas. Entonces, cuando nosotros decimos cuál es la cosmovisión fenomenológica,
Obviamente es un montón, es amplísimo. Tenemos todo un video sobre cosmovisión fenomenológica. Si lo buscan aquí lo pueden encontrar, ¿no? Todo un video sobre eso. Y a lo mejor luego en mi blog, ya saben, mi blog es jackyandresmartinez.com/blog, lo repito, jackyandresmartinez, todo junto en mi nombre, .com/blog. Y ahí hay varios temas, o también está el foro, en donde a lo mejor podemos hacer un... Es más, te invito a que escribamos en un blog o en el foro ahí mismo. Va. Y hacemos uno sobre cosmovisión fenomenológica. Uno sobre actitudes y otro sobre metodología. Exacto, para que entonces estén un poco al tanto y no nos retrasemos mucho con esto. Pero a grandes rasgos lo que podemos decir es que la cosmovisión fenomenológica nos invita a 3 ideas. Primero, es más, a 4 ideas. Primero, a considerar la realidad desde un punto de vista relacional. Es decir, a considerar que estamos todo el tiempo vinculados con el mundo, con la vida, con diferentes aspectos. Que el yo se vincula con el no yo. Que para vivir necesitamos oxígeno, necesitamos estar relacionados con la luz, con la ley de la gravedad y también con otras personas. Entonces eso es lo primero, que es una visión relacional. Segundo aspecto de la cosmovisión fenomenológica que compartimos en la Escuela Mexicana de Terapia Existencial, en el Círculo Existencial. El segundo aspecto es que esta está siempre en movimiento, no es estático. Y como está siempre en movimiento y no es estático, entonces es difícil de predecir. Es más, es difícil de conocer del todo. Porque incluso si lo conocemos en algún momento, aquello que conocemos en un momento, puede que al momento siguiente ya haya cambiado, ya no sea válido. Entonces, esa es una segunda característica. Y es una de las características más difíciles. Porque como es una perspectiva que continuamente te pide estar actualizado, eso a ratos nos saca muchísimo de onda, porque queremos definirlo todo. ¿De acuerdo? Entonces, estas son 2 características de la cosmovisión fenomenológica, que estamos siempre en relación, estamos siempre en movimiento. La tercera entonces es que hay una enorme incertidumbre justamente porque estamos siempre en relación y siempre en movimiento. Es difícil realmente conocer de qué se trata cada cosa. Y entonces lo que vamos conociendo es solamente algo que depende de cierto momento y de cierta perspectiva. Entonces yo puedo ver algo desde cierto punto de vista, pero Max lo ve desde otro punto de vista, y además mi punto de vista corresponde con este momento, porque yo mismo podría tener otro punto de vista en otro momento. Entonces es parte de esta incertidumbre que nos vuelve perspectivistas, contextuales. Depende del contexto, de la situación, de la perspectiva. Esa es la tercera característica. Cuarta característica es que tenemos una aptitud natural. ¿Qué es eso? Que aun cuando estamos siempre en relación, tendemos a pensarnos de manera separada e independiente. Que aunque estamos siempre en movimiento, tendemos a pensarnos como fijos, de manera estática, estable. Y la tercera, aunque reconocemos que hay una perspectiva desde el punto de vista fenomenológico, que todo está desde un punto de vista, y que el punto de vista pues es completamente variable, etcétera, etcétera, entonces nos dice que, muy bien Juan Pablo, disfruta el concierto Dark Fire, ¿no? Lo cierto es que este asunto de la incertidumbre, que lo reconocemos como el tercer aspecto de la cosmovisión, no le hacemos mucho caso y tratamos siempre, como bien decía Max, de llegar a conclusiones, de decir que las cosas son de una manera, de creer que nuestra perspectiva no es solo nuestra perspectiva, sino la perspectiva, que nuestra manera de entender las cosas no es nuestra manera de entender las cosas, la manera absoluta, general, totalizadora de entender las cosas. Esa es la cosmovisión fenomenológica, muy a grandes rasgos, pero en el foro o en el blog hablaremos un poco más de eso. Denos unos 15 días máximo, pero claro, lo haremos. Ajá. Por eso una de las cosas que nos interesa es la experiencia. Justamente me parece que vemos estos rubros para enfocarnos o intentar aproximarnos a la experiencia, porque me parece que son las características de la experiencia también, ¿no? Claro. De alguna manera nos preguntan cuál es la relación de esto con la terapia, pues evidentemente tiene mucha relación. Entonces, por supuesto, en el blog y en el foro hablaremos de la relación con la terapia de la cosmovisión, pero ahorita pueden empezar a intuir o buscar el otro video mientras tanto, en donde tenemos un video Max y yo, específicamente sobre la cosmovisión fenomenológica. Que ahí también hablamos un poco sobre nuestra relación con la verdad.
Correcto. A estos puntos que está describiendo Jackie, si ustedes más o menos vamos juntas, estamos diciendo que nosotros no buscamos relacionarnos con la verdad si es que ésta existiera. Estamos buscando relacionarnos en un contexto lleno de movimiento, todas las características que dijo Jackie. Y entonces nos vamos a la actitud. También entendemos la fenomenología como una actitud. ¿En qué sentido una actitud? También, déjenme decirlo, en 3 aspectos. El primero es que es una actitud que nos invita a reconocer que no sabemos. O sea, la fenomenología nos invita a reconocer que toda nuestra actitud natural, que todo lo que tendemos a creer que sabemos, quizá no lo sabemos. O al menos que lo sabemos de manera temporal, parcial, que lo sabemos de una manera no conclusiva. Entonces es una invitación al no saber, pero no al no saber ignorante, no es ignorancia. Es más bien a reconocer que nuestros saberes nunca serán suficientes para conocer realmente la realidad. Entonces esa es una primera parte de la actitud fenomenológica, el reconocimiento del no saber. Pero una segunda parte es la invitación al interés, a querer saber más, a querer comprender más, aunque nunca lleguemos a comprenderlo del todo. Y una tercera característica de la actitud es una invitación a hacer una pausa reflexiva. A veces andamos en la vida como muy ajetreados, muy apurados, ¿no? Y poder hacer una pausa y decir, a ver, ¿de qué se está tratando esto? A ver, ¿realmente sé lo que creo saber? ¿Realmente estoy preguntándome todo lo que podría preguntarme? Dice por ahí Aida, entonces no existiría lo que llamamos verdad. No, decir no existe la verdad sería como decir no existe la verdad más que esta es la verdad. La verdad es que no existe la verdad. Entonces Aida, no podemos fenomenológicamente hablando concluir que no existe la verdad. Lo que podemos concluir es que si existe una verdad, jamás la conoceremos del todo, porque nuestra perspectiva es siempre parcial. Como diría Marco, vamos cambiando en el camino. Eso es lo rico. Exacto, abrazos también para ti, Marco. Entonces, ahí tenemos la perspectiva de la actitud fenomenológica. ¿Tú quieres agregarle algo más, No. Y entonces nos vamos ahora sí con el método. Bueno, el método nos va a dar una serie de reglas para poner atención, sin creernos todo, sin haciendo una pausa para reflexionar sobre si lo que estamos pensando, sintiendo, viviendo es tal cual o quizá no del todo. Claro, o es algo que queremos seguir construyendo o no construyendo. Es una pausa que nos lleva más allá, digamos, de esas verdades generales. Sí, y que nos lleva a reconocer que nuestras verdades son siempre particulares, así es, momentáneas del momento, contextuales, perspectivistas, de cierta situación espacio-temporal, etcétera, etcétera. Nada más decir, sí, Juan Pablo, le atinaste, la playera es de los martillos de The Wall. Efectivamente. Buena vista, buena vista. Esa es un poco la visión general de la fenomenología, ¿no? A grandes rasgos. Ahora, es parte del método, ¿no? Pero déjenme decirles algo, para no clavarnos mucho en la textura del método, porque tenemos un video sobre el método, y vamos además a ponerlo en el blog o foro, vamos a hablar ahí del método fenomenológico más adelante también, ¿no? Entonces, lo que quisiera más bien hablarles es de entrar a las preguntas, porque si no, no nos va a dar tiempo, nos quedan ya nada más unos 7 minutos. Algo que me gustaría decir es que es difícil responder a unas preguntas tan específicas a veces, porque es como si hubiera una idea de que hay una respuesta específica desde la fenomenología a la pregunta sobre el género, a la pregunta sobre la sexualidad, a la pregunta sobre el enamoramiento o sobre el amor. Y pareciera que es una respuesta que busca ser cierta. Además, cuando la fenomenología lo que nos está invitando es a preguntarnos, a mantenernos en la pregunta. Entonces, más bien, si dijéramos, ¿cuál es la fenomenología del género? Preguntarnos sobre el género. Para empezar, con preguntarnos, ¿eso del género será cierto? ¿Será cierto del todo esta división que solemos hacer de manera binaria entre masculino y femenino?
¿Será del todo real? ¿O hasta qué punto es un invento social, sociocultural e histórico? ¿Será real? Porque a veces decimos, no, sí, claro, porque las diferencias biológicas, ¿no? Es típico, ¿no? Pero ¿hasta qué punto hemos aprendido históricamente, socialmente, a mirar la biología con ojos binarios, con ojos que nos hacen ver la biología de esa manera? Entonces, esa es la parte de hacer fenomenología del género, Claro. o de la sexualidad. Ver si esta red de creencias que establecen una diferenciación entre lo que hemos llamado hombre o mujer, tenemos que revisarlas. Por supuesto. Mira, aquí hay una pregunta que dice, si no existe la verdad absoluta y nuestra verdad personal es parcial, entonces eso tiene que ver directamente con la soledad existencial. Bueno, yo no lo diría así. No estamos diciendo que no existe la verdad absoluta, ojo, cuidado, porque decir no existe la verdad absoluta suena a verdad absoluta. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que a lo que podemos aspirar humanamente es a verdades parciales. ¿Existe la verdad absoluta? No lo sabemos, no lo podemos saber. A lo mejor sí existe, Es solo que no tengo elementos para determinar si existe o si no existe, porque mi mente humana es de este tamaño comparada con una posible verdad del universo. Es de este tamaño, no la voy a abarcar jamás. Entonces, claro que como tenemos diferentes parcialidades, diferentes perspectivas, claro que podemos decir que eso tiene que ver con la soledad existencial. Lo atinaste bien, porque la soledad existencial tiene que ver justo con el reconocimiento de que su parcialidad y mi parcialidad nunca serán exactamente la misma. Exacto, ¿no? Entonces por eso dice Marco, hay un chingo de fenomenologías de todo, debido a todos somos universos y galaxias, lo rico es compartirlo, de acuerdo. ¿Eso quiere decir que la verdad es momentánea? No, eso quiere decir que solo arribamos a verdades momentáneas. Pero tal vez hay una verdad eterna, Tal vez, solo que no lo sabemos. A ver qué más dice por acá. Saludos de los de quinto que están en examen. Lo que para mí es verdad puede ser para el otro que no lo sea. Exactamente, hay muchas pequeñas verdades. Correcto, Angie. Entonces, hay muchas pequeñas verdades, por supuesto. Hay una gran verdad, quizá, pero no podemos saber. Entonces, cuando reflexionamos sobre el género, fenomenológicamente hablando, ¿a qué nos invita la fenomenología? Ya dijimos una primera parte, a preguntarnos. Una segunda parte. Vamos a repetir lo que ya dijimos antes. Hacer una pausa. Exacto, no brincar a responder. No brinques a responder si ser hombre o ser mujer es un asunto cultural o biológico o ambas o ninguna de las dos. No brinques a responder. Mantente en la pregunta un tiempo más. Mantente en la pregunta y refiérete a tu experiencia personal. ¿Qué te hace sentir esa pregunta? ¿Cómo es que llegaste a la conclusión de que eres hombre o que eres mujer? ¿Cómo llegaste a la conclusión de que los demás son hombres o son mujeres? ¿Cómo llegas a esa conclusión? ¿Qué? ¿Piensas que somos hombres? ¿Piensas que somos masculinos? ¿Piensas que somos hombres femeninos? Hace ratito Max, en pro de esta mayor como igualdad o equidad, no sé, hace un momento Max dijo nosotras o algo así, habló en femenino. Perfecto, es perfectamente posible, pero ¿qué significa eso? ¿Qué te hizo sentir o pensar? Cuando Max dice nosotras, ¿te parece que es femenino? Se feminizó. Esa barba no nos engaña, ¿no? ¿Tú te experimentas como hombre? ¿Te experimentas como mujer? ¿Y qué te hace experimentarte así? ¿Desde cuándo? ¿Y qué tendría que pasar? Pregúntatelo, ¿qué tendría que pasar para que te experimentaras del otro género? O es más, ¿qué tendría que pasar para que te experimentaras de ambos géneros? ¿O qué tendría que pasar para que te experimentaras de ninguno de los dos? Es interesante, ¿no? Pregúntatelo personalmente. Pregúntatelo no solo en términos teóricos, sino en términos de cómo se siente preguntártelo.
¿Cómo acomoda en tu cuerpo? ¿O cómo incomoda en tu cuerpo? Entonces, ese es quizá, gracias Pati por lo que nos dices, ¿no? ¿Qué dice? Que somos muy guapos, estamos muy guapos como hombres. Ay, muchas gracias. No, la verdad dice que los accidentes caseros. Voy a hablar de esto un poco más de adelante cuando tenga un poco más de experiencia. Fenomenología de los accidentes caseros. Exacto. Después hablaremos de eso, ¿no? Pero así como esta respuesta estamos dando con el género, pasa lo mismo con la sexualidad. No podemos dar respuestas desde la fenomenología de la sexualidad. Lo que podemos dar es preguntas, invitaciones a hacer pausas. A ver, ¿qué significa sexualidad? ¿Estamos ahorita teniendo una situación sexual? ¿Esto es sexual? ¿Por qué sí o por qué no? Y sin importar lo que respondas, si tú dices, no, esto no es sexual porque son dos hombres y con eso no estaría bien que dos hombres estén teniendo una actividad sexual juntos, ¿no? Entonces, o que digas, no, esto no es sexual porque los dos tienen ropa y estamos viéndolo y esto lo pueden ver niños, ¿no? O que dijeras, no, esto sí es sexual porque la sexualidad va mucho más allá de la piel, va mucho más allá del coito, etcétera, etcétera. Bueno, independientemente de qué respondas, vamos a hacer de nuevo la pregunta. ¿Esto que estamos haciendo aquí, Max y yo, es sexual? Independientemente de qué respondas, pregúntate, ¿cómo construiste esa respuesta? ¿Qué te llevó a concluir que sí o que no? ¿Qué tendría que ocurrir para que cambiaras tu respuesta? ¿Y qué crees? Ya estamos haciendo fenomenología de la sexualidad. Porque la fenomenología de la sexualidad, repito, o del género, o de la violencia, porque nos habían preguntado sobre violencia, que lo tenemos pendiente también, exacto, no es dar respuestas, a menos que sea, déjame compartirte cuál es mi respuesta de este momento de acuerdo a mi perspectiva. Pero te comparto mi respuesta de este momento desde mi perspectiva, no con la intención de decirte, esta es la respuesta que tú también deberías de tener. No, sino con la intención de decir, esta respuesta que yo genero en este momento desde mi perspectiva sobre el género, sobre la sexualidad, sobre la violencia, sobre el amor, sobre lo que sea, esta respuesta que genero hoy, en este momento, ¿será la misma respuesta mañana? ¿Será la misma respuesta de Max? ¿Qué hago con una respuesta diferente? ¿Qué me pasa cuando Max responde de otra manera? ¿Trato de convencerlo de la mía? ¿Me convenzo de la suya? ¿Cómo se manifiesta, como bien nos dice Julissa, exacto, cómo se manifiesta en el cuerpo? Ajá. ¿Cómo se manifiesta esta pausa? ¿Cómo se siente? De nuevo, no hay una respuesta que sea generalizable. La fenomenología me invita a hacer esta pausa para en que cada uno de nosotros encuentre su propia respuesta. Esa es la trampa de la pregunta, ¿qué nos dice la fenomenología del cuerpo? Si tú crees que te va a dar respuestas, no estás buscando fenomenología, estás buscando otra cosa. La fenomenología no te va a dar respuestas, te va a dar preguntas. Y invitaciones a la reflexión. Claro. Invitaciones a hacer una pausa. Y eso es lo difícil. No cerrar las cosas. Aunque evidentemente queremos cerrarlas. Como bien dice Mónica, porque genera ansiedad. Claro. Exacto. Y entonces queremos tener la verdad de la sexualidad, la verdad del género, para arrancarnos de esa incertidumbre que bien dice Mónica. Yo a ti también, Julissa. Se me puso que me quería. Bueno, pues de repente que era a mí. Ok, el detalle es que estamos todo el tiempo con respuestas momentáneas, únicas por persona, como bien nos dice Úrsula, por momento, por situación, por contexto, por perspectiva. Pero si logramos hacer de cada una de estas respuestas una nueva pregunta, estamos en camino fenomenológico. Así es. Entonces, claro que puedo decir, mira, la neta es que yo no siento, como pasando la del amor, que ya tenemos que empezar a cerrar y la próxima vez le entramos más a la del amor, porque nos preguntaron que si se puede elegir a quién amar. Bueno, habrá que preguntarnos, para hacer fenomenología, ¿qué es amar? ¿Qué es amor? ¿Qué es amor? ¿Qué es elegir? ¿El amor y el enamoramiento es lo mismo? Son preguntas que nos empezaríamos a hacer y que nos haremos juntos la próxima semana.
Pero podríamos decir, dice que, y la ciencia que usa un método para dar respuestas absolutas, claro, porque no está usando fenomenología, está usando otros métodos. Eso no significa que no estén bien esos otros métodos, son perfectamente posibles los otros métodos. Es solo que la fenomenología es un método que nos invita a una acción diferente. Entonces voy a hacerlo. Y ni siquiera la investigación ya está yendo por las totalidades. No, la investigación cada vez más se acerca a la fenomenología, de hecho. Ahora, por ejemplo, yo no siento haber elegido a quién amar. No siento que lo elegí. Ahí está. Nos quedamos. Y después todos acá. Rápido, porque nos quedan 2 minutitos más o menos. Les decía que yo no siento haber elegido a quién amar. No lo siento así. Siento que el amor me ha arrebatado, me ha raptado, me ha secuestrado. Claro que puedo elegir decir sí a esa experiencia o elegir decir no a esa experiencia. Y entonces la acción que conlleve puede ser muy diferente. Pero entonces queremos dejarnos con esto. Esta respuesta que acabo de dar, ¿qué preguntas te genera? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Has tenido la experiencia de que el amor te rapta? ¿Te secuestra? ¿Has tenido la experiencia de ante ese rato decir, no, por más que me secuestre, no le entró? Claro. ¿O tenido la experiencia de, aunque no me secuestre, le entró? O yo sí he elegido. Exacto. Y entonces empezamos a hacer fenomenología, aún antes de la próxima semana, por preguntarnos esto juntas, y poder la próxima semana compartirlo. Nada más vamos a decir que Maru dice, la fenomenología, se pasó. La fenomenología nos permite sentirnos y también nos da la oportunidad de acercarnos, aunque sea un poco, a la fenomenología de los demás. Yo no diría la fenomenología de los demás, diría la experiencia de los demás. Claro, la fenomenología es una invitación a acercar mi experiencia a la experiencia de los otros, a través de reconocer que cada uno tiene la suya y que todas son válidas en ciertos contextos, en ciertas medidas. Creo que seguido experimento la fenomenología. Me han dicho que soy muy difícil, pero me agrada estar en un diálogo conmigo misma y reflexionar. Muy bien, Laura. Ahora déjame decirte algo. La fenomenología es mucho más rica cuando la hacemos juntos. Es verdad, la fenomenología nos invita a hacer una pausa y a preguntarnos, y eso puede generar ansiedad. Si lo hacemos juntas o juntos, es mucho mejor. Y de ahí la importancia de hacerlo en estos videos o en terapia. De ahí que la terapia, el coaching, específicamente la terapia existencial, el coaching existencial, son propuestas de acompañamiento para hacer fenomenología juntos. Para poder, como bien dice Adriana, aproximarnos, no sé si a la experiencia, porque la experiencia ya estamos, es aproximarnos a la comprensión de la experiencia. Aunque quizá nunca la comprendamos del todo, pero aproximarnos a comprender un poco más la experiencia del otro, el otro un poco más mi propia experiencia, y de esa manera yo comprender un poco más mi propia experiencia y el otro comprender un poco más la suya. Antes de terminar, ¿quieres decirles algo de la maestría? Porque nos preguntaron por ahí. Tenemos pláticas informativas para personas de nuevo ingreso. La tenemos el día de mañana de 8 a 9 de la noche. De 8 más o menos a 9 de la noche. Y el jueves tenemos una matutina, más o menos. Como a las 11. Como a las 11, de 11, algo así. De todos modos, en el Facebook del Círculo Existencial. Sí. O en la página del Círculo Existencial, recuerden, círculoexistencial.org. Ahí pueden ver las fechas. Diagonal informes. Exacto. círculoexistencial.org, diagonal informes, pueden ver las fechas e inscribirse a las juntas informativas. O en el Facebook, Círculo de Estudios en Terapia Existencial, o en el Facebook de Jackie, o en el Facebook mío, o el de Ela. Estamos subiendo mucha información. Si de verdad tú crees que a alguien le interese, por favor dile. Son las reuniones para juntas de nueva inscripción. Y ahí se van a enterar de todo. Y aquellos viejos conocidos, ¿no? Esas personas que nos siguen desde hace un buen rato y que han formado parte de nuestros cursos y de generaciones pasadas, también para ellos va a haber una reunión. El día miércoles, es decir, mañana, 6 de diciembre, a las 12:30, de 2:30 a 2, no 12, 2,
2:30 a 4 de la tarde, para que ustedes tengan toda la información de lo que necesitan para cursar o terminar sus estudios de maestría en el Círculo Existencial. Entonces, están invitados personas del extranjero. Por el momento, lamentablemente, no tenemos todavía una opción para ellos. Vamos a tener, esperamos que a mediados del próximo año, una opción para cursos cortos por internet. Vamos a ofrecer cursos cortos por internet, pero no como tal la maestría, porque la maestría que tenemos es modalidad presencial. Entonces, eso significa que las personas pues tienen que venir a estudiar con nosotros. Lo lamentamos, pero estamos avanzando en la tecnología, pero no somos tan rápidos como quisiéramos. Pero hacia allá vamos. Ok. Nos despedimos por ahora. La próxima semana seguimos con la pregunta del amor. Tocaremos un poquito de la violencia. La próxima semana hablamos de fenomenología en su relación con el amor y con la violencia. Entonces, ojalá que nos acompañen y que si se interesan o saben de alguien, pásenle la voz para que venga a nuestras pláticas informativas. Ya saben, en la página de Círculo Existencial, círculoexistencial.org/informes. Ahí pueden tener mayores datos. O en mi página, jackyandresmartinez.com. Ahí en el blog o en el foro próximamente vamos a escribir sobre fenomenología. Gracias.